que vean el tamaño de lo que se hacía y a dónde eventualmente nos puede llevar. Y quisiera que fueran viendo de manera más precisa en la siguiente lámina dónde está este impacto y este crecimiento real en dónde se está dando. Aquí sí los dejo que ustedes vayan leyendo, les pido, vayan leyendo un poco en dónde se ubican. Es decir, si son consumidores o compran cigarros, ahí les va a pegar. Si consumen refrescos, pues van a tener un impacto. ¿Por qué? Porque se va a duplicar el impuesto a los refrescos. Si son jugadores de apuestas, pues ahí también tiene un impacto severo. Evidentemente, el tema de los videojuegos, pues sobre todo que estas generaciones recientes son jugadores de ellos, aquí se le llama que se van a poner impuestos a la salud mental de la gente para tratarlos de evitar. Yo no estoy muy convencido de eso, pero así es como se está planteando en este paquete de reformas, pues va a haber una retención con la emisión del CFDI a esos videojuegos que se clasifiquen como violentos. Y especial mención, ¿sí? Especial mención tienen en este paquete de reforma a todos los contribuyentes cuando emitan comprobantes que no tengan estas tres características que les comenté, que la operación sea existente, sea verdadera y sea un acto jurídico real. ¿Y esto cómo lo homologo? Como cuando presentamos una declaración. La declaración se dice que se presenta bajo protesta de decir verdad. Es decir, estamos haciendo un acto en donde estamos diciendo verdad. Pues ahora resulta que con esta reforma los comprobantes deben de ser existentes, verdaderos y vinculados a actos jurídicos reales. Es decir, se le está homologando a un acto que en algún momento fue calificado de forma, se le está dando mucho fondo. Es decir, ese comprobante que estamos emitiendo tiene que tener esas tres características a partir del 2026. ¿Para qué? Pues para que pueda pasar la revisión de la autoridad. Y ahorita voy a darles algunos elementos para aterrizar especialmente este concepto, porque este sí nos pega a todos. Nos pega a todos y sobre todo pensando que esas tres cualidades las tenga y con la potencia de la información que se tiene con la Agencia de Transformación Digital y la propia información que tiene el Servicio de Administración Tributaria, pues es una combinación que sobre todo el cometer errores puede tener la posibilidad de causar un perjuicio que puede llegar incluso a una cuestión penal. Entonces, aquí me detengo especialmente y voy a profundizar un poquito más adelante de la implicación que esto tiene. Y evidentemente el sector financiero, pues es uno de los sectores que tiene la mayor dinámica y que tiene los mayores crecimientos, pues aquí les están quitando la posibilidad de una deducción que ellos tenían concretamente vinculada con las cuentas incobrables, se les está reduciendo la posibilidad de esas deudas que a nosotros como ciudadanos o como cuentavientes y dejábamos de pagar, se le permitía a la banca hacer la deducción. Bueno, pues ahora no va a ser así de fácil. Y pues evidentemente este tema que se ha hablado mucho de las plataformas digitales con el objeto de hacer retención y hacer la vigilancia en línea, ¿sí? Ojo con los datos que estamos dando, no solo a plataformas digitales. Y por eso le ponía yo el acento a la Agencia de Transformación Digital, porque es con quien se va a apalancar este proceso. Va a haber una vigilancia especial, pero todo depende del tipo de datos que entreguemos a estas plataformas digitales, llámese Prime, llámese Netflix, llámese cualquier otra. Ahí es en donde va a haber esa vigilancia. ¿Por qué? Porque como son entes que no necesariamente pueden ser vigilados de manera concreta, pues a través de esta vigilancia en línea se va a hacer. Y por último, pues este sector de comercio exterior, que es muy dinámico, es el sector más dinámico que tiene la economía en nuestro país y es en donde se están incrementando los mayores controles que se hacen. Y sobre todo, tengan especial cuidado con esa rastreabilidad que generan como contribuyentes y que empieza justamente con documentos aduaneros, los documentos de valor, los pedimentos, las facturas en materia de importaciones, exportaciones,
las cartas porte, tengan especial cuidado con esto. ¿Por qué? Porque eso va generando trazabilidad y genera los controles de inventarios que en materia aduanera se están dando. Es decir, tenemos un sistema, es un sistema tributario en materia de impuestos internos y en materia de comercio exterior, que con la cantidad de datos que ya se tienen, y si a eso le sumamos la combinación de elementos, y quisiera irles dando ejemplos completos. Los gobiernos de los estados entregan placas de movimiento de mercancías a transportes en el estado. Pues evidentemente, una carta aporte que debe de tener las placas del vehículo que desplaza la mercancía. Ahí es en donde se empieza a dar la trazabilidad de la información. ¿Sí? Tengan mucho cuidado. La potencia de los datos, hoy por hoy, todavía no se usa con el alcance que se tiene previsto. ¿Y eso a qué me lleva? Justamente la siguiente lámina en donde quisiera decirles en dónde están esas facultades. Con todos estos elementos, esta búsqueda de crecimiento, estas nuevas entidades, esta agencia de transformación digital, ¿a qué nos está llevando? A nuevas facultades de fiscalización. Si una característica tienen los cambios aprobados ya, que van a empezar a operar en el 2026, son facultades de fiscalización. Y aquí es en donde empiezo a platicarles un poco el por qué regresamos a esta etapa muy noventera del siglo pasado, en donde pues se va a llevar a cabo estas visitas domiciliarias, lo que eran las visitas para verificación de expedición de comprobantes, que las teníamos muy claras. Cuando un contribuyente no expedía comprobantes, había toda una fuerza de tarea del Servicio de Administración Tributaria que se dedicó a verificar que se expidieran comprobantes. Esto, y aquí es en donde empiezo a hacer esas distinciones, llevaba a facultades discrecionales, y cuando digo facultad discrecional, ¿a qué me refiero? A la interpretación de una persona respecto del cumplimiento de un requisito. Esa facultad discrecional quedaba en control de un ser humano, y de ahí es en donde evoluciona para convertirse en un comprobante fiscal digital que tiene requisitos estandarizados y ya no lo deja a la discrecionalidad de la interpretación de un ser humano para decidir qué está bien o está mal, sino se deja un estándar, que es esa versión 3334 que tenemos de comprobantes, y que ahora a partir del 2026 evoluciona. ¿Y en qué se convierte? En una visita de inspección, en donde ese verificador noventero que traíamos ahora va a verificar y va a poder tomar imágenes, audios de todo el proceso que se esté dando en el establecimiento que está visitando. ¿Para qué? Para tener la facultad, en primera instancia, de poder suspender, aquí esto es muy importante, el certificado de sello digital. Es decir, estamos regresando a una facultad discrecional en donde a una persona que le parezca que ese establecimiento, y quisiera también aquí dar un ejemplo, si ese establecimiento se dedica a labores de consultoría, a la elaboración de manuales, y tiene que hizo durante el 2025 más de 3,000 manuales, y resulta que en la visita en el domicilio del contribuyente llega el auditor, empieza a tomar imágenes, y esas imágenes nos reflejan que no hay empleados o que hay dos empleados con una capacidad de emitir 3,000 facturas, cobrando manuales, cobrando consultorías, y no hay una capacidad real. Ahí estamos frente a lo que les he venido comentando al inicio de esta charla. Pareciera que el comprobante existe, pero no es verdadero y no está asociado a un acto jurídico real. En esto es en donde estas visitas domiciliarias reforzadas, estas visitas de expedición de comprobantes mutan y se convierten en una facultad discrecional para que desde la perspectiva de quien visita pueda, con base en elementos objetivos e imágenes, poder definir si está en posibilidad o no de haber emitido toda la actividad económica que ya está en posesión del SAT. Aquí a quién me refiero concretamente: a las empresas que facturan operaciones simuladas y aquellas que deducen operaciones simuladas.
Estos dos son los docentes que tienen especial dedicatoria con estas visitas directamente. La vigilancia en tiempo real pues está vinculado concretamente a estas plataformas digitales. ¿Por qué? Porque también se va a tratar de localizar o verificar los hábitos de consumo que se tienen de estas fuentes de información y especialmente yo donde la veo. Esta es una opinión estrictamente personal, en la localización de contribuyentes y en la emisión y pago de estas plataformas de los impuestos que efectivamente correspondan a los servicios que están prestando. Esa es una medida muy clara vinculada con esta vigilancia digital en tiempo real. La negación de la inscripción. Como ya les decía desde el punto uno, está totalmente amarrado al tema de EFOS y EDOS, a quien deduce y a quien acredita. Bueno, pues ahora están tratando de buscar el origen de todo este proceso. El origen no es un comprobante. El origen es que se permitió la inscripción de una persona moral que fuera prestadora de servicios y de los cuales los socios se les suele llamar, se les compró la voluntad para poder constituir una sociedad que ofreciera estos servicios y que permitiera crear todo un cascarón de una empresa, todo un cascarón en donde hubiera operaciones bancarias, todo un cascarón en donde hubiera comprobantes emitidos y creciera la industria de las operaciones simuladas. Con base en esto, pues tanto la medida uno como la 3 tienen un claro vínculo y un esquema en donde se está vigilando a dónde puedan estar o dónde se puedan encontrar estas personas. Ahí es en donde quiero llamar su atención en esto. ¿A quién le están entregando sus datos ustedes? Tengan mucho cuidado. Los datos, hoy más que nunca, tienen un valor fundamental y sobre todo en esta lógica en donde, pues si se presume que estamos haciendo alguna operación simulada, vamos a caer en alguno de estos supuestos. ¿Y a qué lleva justamente esta medida 4, esta nueva facultad de fiscalización que le vamos a llamar de depuración del padrón de contribuyentes? Puede llevar a la suspensión del RFC por inactividad de operaciones existentes. Quisiera darles un ejemplo muy claro. Concretamente, en el 2024 se tenían inscritas a 2.5 millones de personas morales. Si uno checa los propios datos del Servicio de Administración Tributaria, se puede uno percatar en números cerrados que los que presentaron declaración fueron 700,000. Les estoy hablando del 2024. ¿Y qué pasó con el resto? No tuvieron actividad. Esto está claramente vinculado con esta medida. ¿Por qué hay personas morales que están en el padrón, no tienen actividad y presumiblemente se les da una vida presentando ceros, se les da una vida cuando se pretenden hacer operaciones simuladas? Aquí es en donde vienen esta combinación de elementos para poder identificar a las empresas que estén haciendo operaciones simuladas o sobre todo aquellas que tengan la creación con un notario y que se activen ante la necesidad del contribuyente. Tengan mucho cuidado con esto, especialmente porque ya hay esa facultad de depuración al no haber actividad del contribuyente. Y el tema de hidrocarburos, bueno, pues aquí de qué estamos hablando. Creo que tenemos muy claro que el tema del huachicol fiscal, como se le ha llamado, pues es un tema bastante severo que ha erosionado las finanzas públicas. Este huachicol fiscal es descomunal. ¿Por qué? Porque justamente estamos frente a las empresas que están haciendo operaciones simuladas, en donde se simula desde la creación de la empresa, se simula un producto, en este caso puede ser aceite, cualquier otro hidrocarburo no combustible, que no tiene un pago de impuesto y se introduce al mercado nacional como combustible. Y eso trae un impacto severísimo que durante varios años se estuvo haciendo y que permitió simular la importación con la venta clandestina, bueno, clandestina, yo creo que totalmente abierta, de combustible, pero a través de empresas que simulaban la operación o disfrazaban la operación. Aquí déjenme darles otro ejemplo muy claro. Había empresa, había transferencias de dinero, había comprobantes fiscales digitales y esos comprobantes, ¿qué característica tenían? En lugar de ser gasolina,
¿sí? Decían que eran cualquier otro hidrocarburo, le voy a llamar aceite, que no paga impuesto, y se introducían al mercado local con un valor del 10%, pero se están enajenando al 100%. Es decir, simular una operación, pero obtener un beneficio en el mercado local, y se seguía toda esta cadena de trazabilidad de operaciones. En razón de ello, todas estas medidas, y la quinta justamente, en donde, pues evidentemente se va a exigir ahora que se tenga el certificado de autorización energética, es decir, por parte de la Secretaría de Energía. Se otorga una autorización y este tiene que ser vigente. Aquí es en donde empieza a entrar este esquema en donde la Agencia de Transformación Digital coordina con Secretaría de Energía y el Servicio de Administración Tributaria a través de un trámite la existencia de una autorización y se valida que sea existente. Ahí es en donde empieza la trazabilidad de datos de manera real, con vehículos, con placas federales, que ¿quién expide esa placa federal? La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Es decir, el Servicio de Administración Tributaria, aun cuando tiene la información, no es capaz de verificar la autenticidad de la información, pero sí tenemos, y espero estar siendo muy claro con este ejemplo que les comparto, si tenemos una agencia de transformación digital que orquesta el esfuerzo en este tema del control de hidrocarburos, desde el movimiento de la mercancía con los vehículos, ya sea un emplacamiento federal o un emplacamiento estatal, se está dibujando en ciernes un control de la información de manera más precisa, de forma tal que se va a verificar que ese movimiento del hidrocarburo cuente con la autorización de quién, pues de la Secretaría de Energía, de forma tal que haga sentido con el resto de las operaciones. Placa, contenido, carta aporte, comprobante de venta, ahí es en donde empieza a generarse esta trazabilidad. ¿Para qué? Para lograr el control del sector. Es decir, esta reforma tiene una carga fuerte de fiscalización y de control. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que se busca. La necesidad recaudatoria para el ejercicio 2026 es muy fuerte. Y en razón de ello, pues es que se amplían estos plazos para el tema de buzón. ¿Por qué? Porque al final del día hay que contactar al contribuyente. Y en razón de ello es que esto se amplía y pues estos convenios que espero haber sido afortunado con el ejemplo, de forma tal que se puedan estar verificando la vericidad de los datos en donde dieron origen, que esa es la parte importante, y vinculado con estas acciones de comprobantes que no son verdaderos, que no son auténticos y que no están soportados en actos jurídicos reales, ahí es en donde se va a incidir y puede llegarse a incidir con emisores y receptores de comprobantes que se presuman con información que no cuente con estas tres características, de forma tal que en estas visitas se pueda llegar a la suspensión de la emisión de comprobantes fiscales sin ningún juicio, ¿sí? Es decir, discrecionalmente, con base en los elementos que se vieron en el punto uno, se podrá definir que hay o no hay esa posibilidad de contacto. Entonces, todo esto son estas facultades que se está dando el Ejecutivo Federal y que tendrán dos actores fundamentales en el 2026. Servicio de Administración Tributaria, Agencia de Transformación Digital, orquestando a secretarías de Estados a nivel federal, secretarías de Estado a nivel estatal y dependencias de gobierno municipal. Es decir, un control total de la información. Y aquí quisiera dimensionarles para que vean el tamaño de cómo esto se comporta. Si me ayudan con la siguiente, por favor, con los actos de vigilancia que se llevan a cabo. Es decir, todas estas medidas se han venido ejecutando. Es decir, el bloqueo de certificados, el envío de correos al contribuyente, mensajes a los contribuyentes, requerimientos por parte de gobiernos estatales, cartas. Es decir, en esta gráfica claramente se ve cómo ha venido creciendo estos mecanismos que se les conoce como de percepción de riesgo de manera exponencial. Quiero darles un dato. Todos estos medios de contacto permiten diariamente tener contacto
básicamente con algunos de estos medios que están viendo, con aproximadamente 150,000 mensajes diariamente se están enviando de esto y llegan a ser hasta más de 200,000 diarios. Es decir, ¿alguno de estos nos puede tocar en un conjunto de 66 millones de contribuyentes? La respuesta es sí. Es decir, sí puede haber algún contacto, de forma tal que ahí es en donde hay que tener la vigilancia y la seguridad. Y en la siguiente gráfica, si me ayudan, es donde creo que se ve más claro cómo estos medios de contacto han venido creciendo. Es decir, todas estas facultades de fiscalización, estos 9 puntos le voy a llamar, que les acabo de comentar, cómo se han venido incrementando en el tiempo. Y vean el tamaño, especialmente de esto que es la vigilancia profunda, que es la coherencia de datos entre lo que le estoy diciendo a la autoridad tributaria, es decir, la forma en la que me escribí, la forma en la que presenté declaraciones y la forma en la que emití comprobantes, que estos son los elementos más básicos que puede haber para poder ejecutar un acto de vigilancia profunda que se convierte en una carta invitación. Esa carta de invitación, no quiero ser muy técnico, pero se le conoce como un elemento no vinculante, es decir, no dispara un acto de autoridad, dispara una invitación y que si esta no es atendida por el contribuyente, empieza a perfilarse un cambio en la lógica en la que éste se da y puede convertirse en un acto formal. En razón de ello, y sobre todo tratando de transmitirles aquí lo que mayor riesgo puede tener un contribuyente, porque el riesgo ya está, ese ya está, pero no con estas 9 facultades que les acabo de compartir, hacia dónde vemos que esto se puede ir, sobre todo al acto que con mayor frecuencia emite un contribuyente, que es un comprobante, ¿sí? El comprobante, ¿cómo va a estar vigilado? Entonces, si me ayudan con la siguiente, por favor. Estos comprobantes van a tener algunas características que van a estar siendo vigilados derivados de esta reforma. Básicamente se los quiero transmitir en 6 grandes vertientes. Aquí está la primera, que tengan mucho cuidado y por favor traten pues, de que se convierta ahora, de ahora en adelante, yo les diría, a partir del 1 de enero en el credo. Deben de ser operaciones reales, operaciones existentes y que provengan de actos jurídicos efectivamente llevados a cabo. ¿Por qué? Pues porque ya va a haber la facultad de la autoridad de poder hacer estas verificaciones de manera rápida, de forma tal que va a haber la posibilidad de estar publicando a los contribuyentes, cancelándoles los certificados o restringiendo su uso para estos fines y sobre todo el sancionar por expedir comprobantes. Aquí es en donde pues yo lo regreso a esta época noventera en donde se sancionaba al contribuyente por no expedir. Pues ahora se va a sancionar al contribuyente, aparte de por expedir, pero expedir con operaciones que no son verdaderas, no son reales y no provienen de actos jurídicos existentes. Es decir, se aprieta la pinza, se aprieta la pinza y ya no solamente es no expido, sino los expido, pero no cumplen estos 3 requisitos. Y hay evidencia que tomó el auditor que permite confirmar esa presunción y que puede llevar en automático, sin que medie juicio, a poder cancelar los certificados. Y vamos entrando justamente a este tema para que lo podamos dimensionar. Vamos a entrar al primer punto, que es cómo pueden quedar respaldadas estas operaciones. Si me ayudan con la siguiente, por favor. Y bajo esta lógica de que deben de ser existentes, verdaderos y provenir de actos reales, pues aquí la realidad es que nos lleva a quienes somos contribuyentes, que queremos actuar bien, pues nos lleva a tener mucho cuidado con quién nos relacionamos, de quién estamos recibiendo servicios, con quién estamos interactuando en el día a día, especialmente a partir de estas facultades. ¿Por qué? Pues porque aquí ya va, estas facultades de verificación están dedicadas justamente a estas empresas que facturan operaciones simuladas y a las que deducen, pero ya va a haber esta facultad de verificación en el domicilio a estos contribuyentes
y se van a poder suspender los certificados de sello, es decir, condenan a la muerte tributaria cuando se suspende un certificado de sello, es una condena de muerte tributaria porque no hay ingresos. ¿Sí? La interacción que tenemos pues, con nuestros proveedores, con nuestros clientes, deja de existir. ¿Por qué? Pues porque no hay el elemento o la evidencia que es el comprobante que lo habilite. Pero quiero darles una pequeña muestra de estas empresas que facturan operaciones simuladas con los propios datos del SAT, cómo se ve. Y la verdad a mí me llama especialmente la preocupación si me ayudan con lo siguiente. ¿Por qué? Pues porque concretamente quiero que vean el tamaño del problema y la implicación que tiene para los 66 millones de contribuyentes que operamos. Vamos a hablar de 16 millones de personas físicas con actividad empresarial y estas 2.5 millones de personas morales. El tamaño del problema con datos del propio SAT hasta el mes de marzo del 2025, que fue cuando armamos esta estadística, pues nos habla, ¿sí? Aquí déjenme transmitirles esto. El tamaño detectado del problema por parte de las autoridades no llega a 11,000 personas físicas y morales que han hecho operaciones simuladas. Estas 11,000, junto con el tema del huachicol, es el origen de los problemas que hoy se están planteando en materia tributaria para llevar a cabo esas 9 medidas y todo este paquete de reformas. Aquí es en donde creo que tenemos que reflexionar si estas cerca de 11,000, concretamente son 10,905, con datos hasta el año pasado, pues si realmente son el origen del problema. Aquí esto se los quiero dejar como una reflexión, sobre todo porque a toda medida que en materia tributaria se está tomando, hay que ver el tamaño del problema. El tamaño del problema aquí se los quiero dimensionar. Y si en 2024 se identificaron a 109 personas morales y a 20 personas físicas, pues más bien es muy sencillo, podría ser muy sencillo, empezar a tomar acciones sin causar un prejuicio al 100% de los contribuyentes. Pero aquí es en donde creo que la tecnología nos debe de apoyar para tener medidas preventivas, medidas que nos ayuden justamente a evitar estos problemas que estamos viendo que se nos van a presentar con estas nuevas facultades. Si me ayudan con la siguiente, y sobre todo porque a estas empresas, pues es el objetivo, estas 11,000 empresas que se están planteando, van a ser el objetivo para realizar visitas a todas aquellas que estén en el padrón y que se detecte que no cuentan con elementos materiales y reales para brindar esa operación, que eso es relativamente sencillo. Les voy a explicar. Si hay un comprobante que se emite de nómina y hay comprobantes que se emiten de servicios prestados, pero no hay gente que esté haciendo esos servicios, pues en realidad estás frente a una operación profundamente simulada. Y aquí es en donde esas visitas se van a disparar y creo que es en donde, pues con los elementos de información, pudiera haber una acción muy dirigida de parte de la autoridad, si se quiere, para no causar un perjuicio a quienes están actuando dentro del marco de la ley. Aquí el tema es que todos entramos en la misma olla, es decir, vamos a ser medidos con esta misma lógica y pues sobre todo con los plazos que se están dando para poder resolver esto. De forma tal que si en una visita se detecta que no hay existencia, no hay verdad y no hay operaciones reales, ¿cuál es la consecuencia? Pasamos a la siguiente, por favor. Estamos ante la presencia de contribuyentes que están llevando a cabo operaciones simuladas y por lo tanto su nombre y registro federal de contribuyentes van a ser publicados como presuntos y se tendrá en 30 días naturales para corregir. Es decir, se agrega al control de la empresa esto que llamamos comúnmente listas negras y que provienen de estos 11,000 contribuyentes que tuvieron un mal comportamiento, pues ahora con estas visitas previsiblemente pudiera exponenciarse. ¿Por qué? Porque el tamaño del agujero fiscal es tremendo. Y en razón de ello,
es que una de las consecuencias inmediatas, si me ayudan con la siguiente, por favor, es la cancelación del CFDI. Esta cancelación, pues es la que nos lleva a tener un problema, pero hay que tener cuidado. Aquí esta facilidad que traíamos en resolución miscelánea de poderlo hacer hasta el mes en el que presentemos la declaración. ¿Esto qué quiere decir? Esta facilidad de resolución miscelánea se traslada a una norma de ley, concretamente a una norma de código, y hace posible ya, sobre todo por algunas controversias que hubo a nivel de juzgados, habilita ya la posibilidad de que se puedan hacer cancelaciones durante el ejercicio previo a la presentación de la declaración anual. Esto es una presunción que se tiene. Esta creo que son de las positivas, pero pues ya la traíamos en una facilidad. Es decir, se ve como facilidad, sí, qué bueno. Sin embargo, sin embargo, pues sí nos deja al final del día ante un cuidado muy especial de estas operaciones que se cancelan, sobre todo por la variabilidad que tienen este tema de cancelaciones, aceptaciones e impacto que tiene. Aquí sí les quiero dejar muy claro el panorama que esto entraña cuando hay una cancelación y esta no es aceptada y ustedes ya la reflejaron en su declaración provisional, en su declaración propuesta van a identificar inconsistencias. Tienen que ser muy cuidadosos de la forma en la que esto los está impactando, porque no solamente es el hecho de cancelar previo a la declaración, es el impacto que tiene esa cancelación. Y quisiera ser muy claro en esto: si tuve una cancelación en el mes de marzo del 2025 y como persona moral presento en marzo del 2026 y esa cancelación yo le di un efecto, es decir, afecté el resultado de mi pago provisional, quitando esa cancelación o considerándola, tiene un impacto en todos los pagos provisionales realizados durante el ejercicio. Es decir, no es un elemento aislado, tiene lo que se le suele llamar una cadena de consecuencias. Un error o un no considerar un comprobante cancelado, pues trae toda una consecuencia. Sean muy cuidadosos de la implicación que tiene en específico esta medida, sobre todo porque lleva toda una consecuencia no solo en comprobantes, sino en declaraciones y en impacto contable de la empresa, que justamente, si me ayudan con la siguiente, por favor, nos lleva a que estas cancelaciones de certificados de sello también ya se está llevando no solamente a supuestos propios de la operación cotidiana del contribuyente con esos comprobantes con EFOS o EDOS, sino ya también se les está declarando la muerte tributaria a los contribuyentes cuando tengan créditos firmes que no sean pagados, pero estén emitiendo comprobantes o lo hagan con claves incorrectas. Es decir, la severidad en este tema de comprobantes se vuelve más seria y aquí es en donde un poco hay que pasar del cumplimiento del requisito o del estándar al comportamiento del contribuyente. ¿Cómo se está comportando el contribuyente? ¿Por qué? Pues porque ahí es en donde vienen estos severos problemas. Y esto lleva a otra medida, si me ayudan con la siguiente, por favor, porque ahora también, pues, podemos ser sancionados si asentamos una clave de un RFC distinta a aquel que adquiere el bien. Esto, pues, es una práctica común. ¿Por qué? Pues porque déjenme darles el ejemplo más común, que ese sí, pues nos tocó mucho verlo dentro del SAT, contribuyentes que ceden sus comprobantes, especialmente me voy a referir al tema de hidrocarburos o combustibles, y presentan caso real, y no se lo estoy inventando, caso real vinculado con vehículos, con consumo de combustible, como si le dieran la vuelta al mundo 6 veces. Es decir, un vehículo en propiedad del contribuyente presentaba consumos de combustible como si lo tuviera circulando 24 horas al día, los 365 días del año, y no parara, pero no parara, pero en una semana, por el consumo de combustible que se hacía.
Este es un ejemplo que les comparto, que no es inventado, es de la vida real, porque así es como se ven las cifras, ya cuando se empiezan a conjuntar y se empiezan a revisar de manera muy directa en el servicio de administración tributaria. Ese es un ejemplo de los muchos que hay en donde no hay coherencia ni consistencia de la información reflejada en un comprobante, en donde se le dé el efecto, ojo, puede haber una factura, pero donde está el problema está con el efecto que se le da en la reducción de la base del impuesto, llámese impuesto sobre la renta, llámese IVA o llámese IEPS, porque ahí es en donde se ve el impacto tributario, no en la emisión del comprobante, que ahora es lo que va a estar sancionado, sino en el efecto que este tiene cuando de manera artificial, en este caso, cuando se le asigna la clave de un RFC a una persona diferente a la que adquiere el bien, ahí es en donde estamos ante esos problemas. Esto, pues son cosas que de manera práctica se ven en la realidad, operan en la realidad y así es como están. Pero bueno, en esta parte que con esta concluimos el tema de comprobantes, quisiera dejarlos si me ayudan con la siguiente, con algunas recomendaciones. ¿Qué les podemos sugerir? Pues aquí sin duda, pues uno de los primeros elementos es evitar esta relación con estos contribuyentes que hacen operaciones simuladas. ¿Cómo se hace esto? Con tecnología. Aquí tienen que evitar el estar en contacto con estos tipos de contribuyentes y pues un poco lo que manejamos nosotros es cómo tener una carta de buena conducta. Ojo, la opinión de cumplimiento da una evidencia de cumplimiento de forma, pero no de fondo. Esta es la primer capa de cumplimiento. El fondo no lo tenemos. Y el fondo es cuando le damos efecto a la deducción de la adquisición que estamos haciendo. Ahí es en donde tienen que tener mucho cuidado y sobre todo pedir algunos otros elementos que les den confianza. Lo voy a ejemplificar con lo que solíamos hacer con las cartas de antecedentes no penales cuando se contrata personal. Pues evidentemente una de las preocupaciones fundamentales es pues no estar contratando a alguien que ya haya pisado un centro de reclusión o una penitenciaría. Pues así es lo mismo, tenemos que tener cuidado de con quién nos relacionamos y tener evidencias a partir de controles internos que se puedan generar, que nos puedan de alguna forma garantizar, o no garantizar, creo que es demasiado pretencioso la palabra, que nos puedan dar la tranquilidad de que la operación que estamos ejecutando efectivamente está correcto, que es congruente su RFC con las actividades que estamos deduciendo. Ojo, el comprobante da una evidencia, pero la constancia de inscripción nos da la realidad de cómo es que se está ejecutando esa operación, que no tenga créditos que sean exigibles por parte del SAT, porque ahí estamos ante un riesgo. Y evidentemente, pues esto a lo que se dedica SW, que es a la tecnología, pues evidentemente tenemos que asegurar procesos contables y fiscales que estén documentalmente o digitalmente bien documentado y que nos permite ir haciendo auditorías internas que eviten caer en este tipo de esquemas de forma tal que tengan una especie de virtuosidad, ¿sí? Aquí todavía no les podemos dar una receta, sería muy pretencioso de nuestra parte decirles hay que hacerle así. ¿Por qué? Porque yo creo que cada contribuyente, la operación de cada contribuyente es diferente. Si me ayudan con la siguiente, sobre todo, ¿por qué? Porque hay que tener claro que esto son etapas, son contribuyentes diferentes y en razón de ello, que esto que ya durante muchos años hemos hablado de temas de materialidad con fecha cierta, tiene que ser una combinación que permita directamente al contribuyente, de acuerdo a su realidad, en materia de los datos que tenga ante el RFC, en materia de los registros que esté llevando a cabo, el tipo de comprobantes que expida y que reciba, y el efecto fiscal que le está dando en una declaración. Aquí quiero ser especialmente cuidadoso. No necesariamente el comprobante que expido o que recibo, necesariamente le puedo llegar a dar un efecto fiscal en una declaración. Aquí es en donde quiero hacer un alto con ustedes y decirles que la declaración, la que tienen del lado izquierdo el efecto fiscal, es bajo protesta de decir verdad. Y ahora el comprobante, y vuelvo a reiterárselo, ¿qué característica tiene? Que sea existente
que sea verdadero y que provenga de un acto jurídico real. Es decir, se está haciendo una homologación. Aquí es en donde la tecnología nos debe de ayudar para justamente esa brecha que había todavía hasta el día de hoy, esa brecha en donde la declaración se presenta bajo protesta de decir verdad, ya sea con base en lo que yo como contribuyente decido o lo que me proponga la autoridad con base en su propuesta de declaración, el comprobante se está poniendo casi al mismo nivel. Y pues esto es esto que nos lleva a que es una máxima en un modelo tributario, la autodeterminación de un impuesto, es en donde vemos que pues la técnica tributaria aquí como que ya no se siguió mucho. ¿Por qué? Porque ya le estamos dando la misma característica a una declaración que se presenta bajo protesta de decir verdad y un comprobante que debe de formar y se le debe de dar efecto fiscal en la declaración. Efectivamente se parte de la lógica de EFOS y EDOS, pero nos mete en esa misma canasta a todos los contribuyentes. En razón de ello es esta recomendación que hacemos, de que hay que tener auditorías preventivas que permitan justamente tratar de mitigar todo este proceso y sobre todo en estas recomendaciones que ahorita les vamos a comentar, pues un poco cómo se pueden ver todo esto. Si vamos a la siguiente, por favor, ¿cómo podemos tener este acto jurídico existente? Pues aquí tenemos que cuidar que la operación se haya realizada, que tenga respaldos. Ojo, esto es 2026, que sea un acto jurídico entre partes, que tengan RFCs vigentes, válidos, que hay sustancia económica. Es decir, tienen que tener ciertas características que cada contribuyente tiene que definir en función de su realidad. ¿Sí? Y esa realidad, si me ayudan con la siguiente, por favor, ¿de dónde proviene? Pues de que hayamos emitido un comprobante que corresponda al catálogo de productos y servicios y a la descripción del bien que hicimos. Que tengamos una relación entre partes sana con un contrato en donde se especifique lo que se va a entregar. Y si por ahí hay la posibilidad de que le incorporen un elemento de un tercero, como es esta norma de documentos digitales, esta NOM 151, es deseable, es deseable. Y si esto está vinculado con el pago que se realizó y corresponde o hay elementos que den materialidad y evidencia de la prestación del servicio, pues creo que vamos conformando esto que pudiera ser una operación real y que guarde consistencia, que ahí es en donde vemos que es un verdadero dolor de cabeza para los contribuyentes, el que los registros contables no necesariamente están acompañando la emisión de comprobantes. Este sí quisiera decirles que es todo un tema. ¿Por qué? Porque ahorita lo que estamos viendo, al menos en nuestra práctica, es que los registros contables no, en algunos casos, quiero ser muy puntual en esto, no están vinculados a las operaciones con los comprobantes. Es decir, hay una brecha. Esto pues resulta una llamada de atención. ¿Por qué? Pues porque al final del día, si vamos a estar sujetos a un proceso de revisión y escrutinio como el que estamos comentando, es importante ver que se guarde coherencia y consistencia de la información y sobre todo que tenga esta razonabilidad con base en lo que le dijimos al Servicio de Administración Tributaria que íbamos a ejecutar y lo que está previsto. Tengan mucho cuidado con esto, con el acta constitutiva que tenemos y por la cual fue creada la empresa en el caso de ser personas morales. Es decir, tiene que tener toda una lógica y una trazabilidad de la operación. Y en razón de ello, hay una disposición que concretamente dentro de este paquete de reformas obliga al sector notarial a verificar los socios y accionistas que esté dando de alta e incluso la documentación de actas constitutivas que está entregando al Servicio de Administración Tributaria. Esto es lo que tenemos y aquí quisiera llevarlos a la realidad justamente en un comunicado que dio el Servicio de Administración Tributaria, en donde ya nos dice qué va a hacer.
Si me ayudan con la siguiente, sobre todo quiero ponerlos en la perspectiva del tamaño del universo de contribuyentes y esto es como sacarse una rifa al revés. Y quisiera primero ubicarlos en el volumen de contribuyentes que estamos activos para efectos del Registro Federal de Contribuyentes. Estamos hablando de 67 millones de contribuyentes y concretamente las visitas que directamente va a llevar a cabo el Servicio de Administración Tributaria son 16,200, es decir, es muy pequeñito. Pero eso muy pequeñito, pues evidentemente va a tener tras de sí toda una labor de verificación de datos que den la posibilidad de llevar a cabo este tipo de revisiones o de auditorías. Evidentemente, el segmento más vigilado va a ser los grandes contribuyentes. Ya lo viene siendo, ya lo ha sido, pero sobre todo por la gran cantidad de información que generan estos segmentos de contribuyentes, pues se le está poniendo el acento a los grandes contribuyentes, pero no se está dejando de lado a los pequeños y medianos. Y aquí quiero apuntar y ser muy prudente en esto para comentarles. Estas estamos hablando de conductas de riesgo que van a ser vigilados con una auditoría directa. Estamos hablando de 16,200 de cerca de 67 millones de contribuyentes. Aquí nos están incluyendo a los asalariados. Y las conductas a las que va a estar esto asociado están claramente vinculados con estos 11 comportamientos que tienen de su lado izquierdo. Y voy a mencionar algunas, no voy a entrar a todos, sobre todo en aras del tiempo y de que espero estarles comunicando de manera pues muy precisa todo lo que pretendo comunicarles para que tomen sus medidas ante este paquete de reformas ya aprobado, ¿sí? Concretamente, ¿qué van a voltear a ver? El abuso en las deducciones. Aquí pónganle ojo a las tasas efectivas que publica el SAT y concretamente el punto 3, la simulación o abuso de deducciones, ¿a qué está vinculado? A la tasa efectiva que se está pagando del impuesto sobre la renta. Es decir, hay un elemento persuasivo que nos dicen, aquí debes de andar y evidentemente tenemos que voltear a ver y autocorregirnos. Eso lo que genera es percepción de riesgo, es decir, el riesgo está en 16,200 que va a haber un acto directo de parte de la autoridad. De estos cerca de 150,000 a 200,000 comunicados que va a estar haciendo el SAT. ¿A qué conductas? A conductas justamente de abusos en deducciones o la obtención de ingresos no declarados. La obtención de ingresos no declarados, ¿en dónde está? En todas aquellas operaciones financieras que llevamos a cabo, ¿sí? Llámese uso de efectivo o llámese transacciones o depósitos que tenemos en los estados de cuenta, que por cierto aquí le voy a poner el acento, se está ampliando el uso del estado de cuenta ya no solamente a instituciones financieras, sino estas figuras de fintech que son las que hoy también están formando parte del sistema financiero y los estados de cuenta que se tienen también son elementos y evidencias que forman parte de la imputabilidad de ingresos que podamos tener y que no estén siendo declarados. Ahí es en donde hay que tener claramente la visión y pues evidentemente ya se los compartía yo en el tema de importaciones y exportaciones va a haber un especial ojo. Tengan cuidado con este tema del huachicol, que ya no les comenté la anécdota, pero el huachicol pues es la adulteración. En la época colonial se adulteraba el agave con agüita. Pues es lo mismo que se hace con el huachicol fiscal. Se alteran las características de los productos con precios y con elementos que no corresponden a las características de los productos que tenemos. Por eso le llamamos acá en México y sobre todo cuando tengo oportunidad de compartirlo con auditorios de otras latitudes, les tengo que explicar por qué le llamamos en México huachicol fiscal. Es una palabra que llama mucho la atención. Entonces, estas 9 conductas son las que tenemos que tener cuidado y que saliendo de los cambios de código que ya les he explicado, quisiera simplemente repasar ya para el cierre de esta sesión de algunos elementos que están en materia de renta. En materia de renta, si me ayudan con lo siguiente.
Pues concretamente tenemos algunos cambios relevantes, sobre todo con algunas nuevas obligaciones que están vinculadas, por ejemplo, con la limitación de deducciones de cuotas del IPAB, ya se las compartía yo, el aumento de retención de intereses que ha sido muy comunicada en los medios. Sí, concretamente, pues va a haber una retención más a las inversiones que se tengan, los estímulos fiscales para la regularización o la repatriación de capitales también es otro de los elementos. Es decir, hay todo un paquete de medidas que están muy vinculados al sector financieros y que habrá que ver justamente en esta medida, en donde también se ven y se prevén modificaciones importantes. Si me ayudan con la siguiente, por favor, es en materia de IEPS. En Jeps aquí no me voy a meter a todo este detalle de lo que trae en esta lámina. Quisiera ubicarlos en donde está resaltado en color contrastante. Por ejemplo, en bebidas saborizantes, quisiera que vieran el impacto de lo que es la tasa vigente, 1.64, y el nuevo impuesto, la nueva tasa, 3.8 por litro. Es decir, hay un cambio importante que se está dando. Otro de los puntos es en estos videojuegos que no estaban grabados. No había una tasa sobre la cual se estuvieran grabando estos videojuegos y de no estar grabados, ahora tenemos una tasa del 8%. Y también en plataformas digitales que pues, se les está pidiendo tener acceso en línea, pero también se les ponen condiciones cuando se entrega o no el registro federal de contribuyentes a ellos y se convierten en retenedores del impuesto y enterar el impuesto que retengan por la prestación de servicios que estén otorgando. Es decir, tienen que hacer una retención obligatoria y si no se entrega el RFC, como suele ser la práctica en este sector, pues evidentemente estamos en una situación en donde habrá una retención al 100% del impuesto al valor agregado que deberá ser enterado por parte de estas plataformas. Y pues ya para ir perfilando el cierre de esta charla, creo que es importante ver cómo cumplir. La verdad es que ahora pues, las medidas que se están tomando, si me ayudan con la siguiente, por favor, creo que tenemos que tener muy claro en dónde estamos y dónde nos podría estar llevando a una implicación el no cumplir. Aquí sí los invito a que podamos voltear a ver este tema de comprobantes. Lo hemos resaltado mucho en esta charla, sobre todo por el tipo de cliente que tiene SW, los temas de comunicación con el buzón tributario, los temas de deducciones, cómo poder llevar a cabo de manera eficiente el esquema el tema de reciclos, que también ha habido un crecimiento importante y concretamente están identificados algunos esquemas de planeaciones fiscales con este segmento, tengamos muy claro que el contribuyente permanece en el régimen periódicamente. ¿Por qué? Porque podemos estar operando con reciclos que ya no lo sean por cambios de autoridad. El tema de plataformas digitales, que ya lo comentamos, el tema de hidrocarburos, que también es un sector, al igual que el de exportaciones, que va a tener una carga importante y una visión muy diferente de parte de las autoridades, tanto del Servicio de Administración Tributaria como parte de la agencia aduanal, ¿sí? De la nueva agencia de aduanas. ¿Qué es lo que van a estar haciendo? Tengamos mucho cuidado con ello y sobre todo en materia de fiscalización, pues ser preventivos, tener un expediente que nos permita ir vigilando de manera preventiva cómo lo estamos haciendo y que nos lleven, si me ayudan con la siguiente, por favor, pues a un cumplimiento muy oportuno, a tener registros bien organizados, a tener sistemas de control interno, especialmente aquí me refiero pues a lo que SW siempre ayuda a todos sus clientes a que tengan datos consistentes, que tengan muy clara la forma en la que están llevando a cabo las cosas de manera proactiva, evitando tener discrepancias, sobre todo estén muy claros del tipo de obligaciones, de todo este repaso que acabamos de hacer, que es lo más práctico que creo que tenemos que tener en el cumplimiento de obligaciones, cómo se pueden llevar a cabo, de forma tal, si me ayudan con la siguiente, por favor, que estemos bien preparados, que anticipemos esa, mira.
actuemos anticipadamente, no dejemos que se nos aparezca la autoridad sin estar preparados, sin haber adoptado una cultura de prevención, de cumplimiento, que tengan sistemas, que tengan servicios expertos que los puedan apoyar en todo lo que estén ejecutando, de manera tal que puedan enfrentar un 2026 con los mayores elementos preventivos y tecnológicos que les impidan, ¿sí? O mitiguen en la medida de lo posible contingentes fiscales. ¿Esto por qué? Porque si, al menos en mi experiencia, todas las reformas tienen un objetivo recaudatorio y persecutorio, el mayor riesgo lo tenemos cuando esto es interpretado por un ser humano y ese ser humano tiene la posibilidad de discernir entre lo que él cree, y subrayo, él cree que es correcto, y lo que está previsto en una norma tributaria. Eso es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque eso lleva a la discrecionalidad. Evitémoslo en la medida de lo posible, evitemos la discrecionalidad que desafortunadamente, pues nuevamente estamos frente a la posibilidad de una interpretación y una interpretación que desafortunadamente no sea favorable y pueda tener implicaciones para nosotros. Con esto yo concluyo y pues dejo a mis amigos de SW para el cierre de esta charla. Muchísimas gracias por su participación. Gracias a ti, Fernando, por tu tan apreciable información. Y nada más para finalizar, pues comentarles que a partir de esta hipervigilancia que el SAT va a tener ahora con todos los contribuyentes, pues es necesario que nosotros, mediante nuestras herramientas, podamos ayudarles a estar al día con todo esto. La primera de ellas es la importancia de la validación de los FDIs y sobre todo, y aún más fuerte, la validación de los RFCs en listas negras, ya que por todo lo que acaba de comentar Fernando, pues el no tener identificados a estas razones sociales que pudieran estar en operaciones ilícitas o inexistentes, pues puede llevarnos a que estos comprobantes no sean válidos y peor aún que nos retiren el certificado, ¿no? Entonces, mediante estos servicios de validación, primero aseguramos que los FDIs pues cumplen con todos los requisitos del anexo 20, que tienen una vigencia, no están cancelados y que no han sido alterados. Y adicional, pues validamos en estas listas negras el estatus que tiene la razón social que nos está emitiendo ese comprobante para saber qué acciones tomar, ¿no? Y más aún a detalle es el portal de proveedores desde donde podemos estar controlando en todo momento no solo esta validación fiscal de los FDIs, sino tener una trazabilidad completa de este comprobante, desde que el proveedor lo emite hasta que le fue pagada esa factura y nos compartió su complemento de pago, ¿no? Esto asociado a que hay integraciones directas con su sistema administrativo, lo que pues hace aún más eficiente el proceso y les da a ustedes la tranquilidad que todo lo que están recibiendo de sus proveedores pues está de acuerdo a los lineamientos del SAT para que estén preparados ante cualquier pues eventualidad, llámese una auditoría o simplemente pues tener todo en orden y pues no tener como esta preocupación de estas nuevas medidas que está tomando el SAT.